Muy buenos días, queridos creyentes, personas ajenas, oyentes de la palabra de Dios. Les habla el pastor Jorge Luis Díaz Granados Lugo, y hoy abrimos nuestro corazón para saber qué es aquello que nos quiere decir Dios. Cabe recordarle que si aquellas personas nos quieren apoyar y seguir nuestras redes oficiales, en la descripción del vídeo podrán encontrar los enlaces para ello. También si quieren apoyarnos económicamente, está la cuenta de PayPal para ello. Así que bendiciones y entramos en materia. Hoy Dios Padre, Dios Hijos y Dios Espíritu Santo nos traen una enseñanza muy hermosa, queridos hermanos, que va para estos tiempos donde tal vez, para no decirlo efectivamente, así es en estos últimos tiempos que corren. La enseñanza se titula Una entrega total. Hay una realidad que muchas veces pasa desapercibida, y es adentro de la iglesia. No todo el que está cerca de Dios vive verdaderamente rendido a Dios. Se puede conocer la palabra de Dios, la Biblia, los versículos, memorizarlos, citarlos específicamente, asistir a los cultos, no faltar, ir acá, viajar, ir a retiros, eventos, levantar las manos en la adoración, servir incluso en el ministerio, e incluso hablar de fe con tanta fluidez que uno diría: esa persona tiene una fe inquebrantable, es muy maduro. Y aún así, y viene lo fuerte, y aún así con todo ese repertorio de cosas que puede hacer un cristiano, y aún así conservar áreas del corazón, en el corazón, que nunca han sido entregadas al Señor. Sí, un momentico, diría uno por allí: pastor, enseguida va soltando semejante palabra. No soy yo. Es Dios Padre, Dios Hijos y Dios Espíritu Santo para estos últimos tiempos, porque nadie habla de estas cosas, si se han dado cuenta de lo que llevan en su recorrido. ¿Qué son las prédicas o cómo son las prédicas de hoy en día? Tu ministerio, tu ego, tu yo, tu bienestar, tu prosperidad. Pero no hablan de arrepentimiento, no hablan de entrega, no hablan de intimidad, hablan de otras cosas. Y es precisamente ahí donde comienza el conflicto del alma. Porque Dios nunca ha buscado únicamente creyentes que lo reconozcan de labios. Siempre ha buscado hijos que le pertenezcan con todo el corazón, no con la mitad. No es que yo a Dios le voy a entregar medio corazón, esta área no, porque me pertenece. La diferencia entre una vida común y una vida extraordinaria no está en cuanto conocemos a Dios, sino en cuanto le hemos permitido gobernar en nuestra vida, en nuestros sueños, en nuestro corazón, en nuestros anhelos. Sí, queridos hermanos, personas oyentes o ajenas de la palabra de Dios, hay personas que quieren que Cristo sea su Salvador, pero todavía no le permiten ser su Señor. Un momentico, ¿cómo es eso? Es decir, yo quiero las bendiciones, Padre, pero no me cambies, quiero seguir pecando. Y sabemos que con Dios las cosas no son así. Quieren las promesas del cielo, pero quieren seguir aferrados al control de su vida. Desean los milagros, pero no quieren subir al altar de la obediencia. Y mientras existan áreas reservadas para nosotros mismos, jamás y jamás de los jamases experimentaremos la plenitud de lo que Dios quiere hacer en nosotros. A ese llamado quiero ponerle un nombre: una entrega completa. Porque el Señor no está buscando una parte de nosotros. Él no quiere una parte.
El Señor Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo quiere todo nuestro corazón. Por eso dice la Biblia: hijo mío, dame tu corazón. Él no quiere una pequeña parte, ni la pizca, ni una décima. Él quiere todo. Pero últimamente los creyentes de hoy en día le entregan lo que ellos quieren, lo que les conviene. Cuando pensamos en una entrega total, es imposible no recordar la vida de Abraham. Dios lo llamó cuando vivía en una tierra pagana y le pidió algo que humanamente parecía imposible: abandonar su casa, su familia, su seguridad y caminar hacia un lugar que ni siquiera él conocía. Abraham no recibió un mapa, él no tenía un mapa. Recibió una promesa y decidió creerle a Dios. Pasaron los años. La promesa parecía desmoronarse. ¿Será que Dios se tardará? ¿Será que se equivocó, hice algo malo? Tal vez pensó, dudó, no lo sabemos, queridos hermanos. Su cuerpo envejecía, el de su esposa también. Pero Dios nunca olvidó lo que había dicho que iba a hacer. Y finalmente nació el hijo esperado, el hijo de la promesa, el milagro hecho realidad. Nació Isaac. No era simplemente un niño, representaba el cumplimiento de todo aquello por lo cual Abraham habría esperado durante tantos años. Pero cuando parecía que todo estaba completo, cuando parecía que todo iba en cúspide, vamos al éxito, vamos a conquistar esa tierra prometida donde fluye leche y miel. Pero cuando todo parecía que todo estaba completo, en calma, Dios mismo hizo una petición un poco, muchos dirán, Dios ha vuelto loco. Y no es así. Hizo una petición que nadie había imaginado. La Escritura dice en Génesis, capítulo 22, versículo 2: Abraham, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y ofrécelo allí en holocausto. Muchos dirán en este punto, ¿qué petición tan difícil? Y ciertamente lo es, porque esperó años a ver esa promesa para tenerlas en sus manos. Lloró tal vez, dudó tal vez, vio que no pasaba nada, se decepcionó. Dios me decepcionó, se olvidó de mí. Y cuando ya lo tiene, el mismo Dios que te dio esa puerta, ese empleo, ese esposo, esa esposa, ese ministerio, te dice, dame lo que te he dado, sin titubear. Dios no estaba rechazando a Isaac aquí, tampoco se estaba contradiciendo. Su promesa la dio. Lo que estaba haciendo Dios era revelar quién ocupaba realmente el primer lugar en el corazón de Abraham. Y va a ser lo mismo, persona creyente, oyente o ajena de la palabra de Dios. Va a ser lo mismo en tu corazón. Va a ser lo mismo contigo, con tu prójimo, con tu esposo o esposa. Y vas a tener que entregarle eso, porque Él va a descubrir, va a desvelar y te va a hacer entender qué es aquello que ocupa el primer lugar de Dios en tu corazón. Si es Él o es la recompensa de quien da las promesas. Porque Dios siempre prueba aquello que nosotros llamamos indispensable. Y ahora surge esta pregunta, queridos hermanos: ¿qué es aquello que es indispensable en tu vida? ¿Tu trabajo? ¿La amistad que tú tienes con una persona cercana a tu negocio, al trabajo, y te mantienes cerca de ella porque económicamente te conviene, es indispensable?
con una persona que te ayuda, que te apoya, pero simplemente del mundo. Pero está ocupando tu lugar, ese trabajo, ese deseo, ese pecado. Tus perjuicios humanos delante de Dios están ocupando tantas cosas en vez de Él ocupar ese lugar que no le pertenece a nadie más. Y aquí encontramos una verdad que cambia nuestra manera de vivir. La mayor prueba de nuestra fe no es cuánto recibimos de Dios, no. Esa es otra cosa. Sino cuánto estamos dispuestos nosotros a entregarle a Él, a renunciar para Él, a estar disponible para Él, a llorar por Él, a poner la otra mejilla por Él, a perder a nuestra familia, a nuestros hijos, nuestra casa, nuestro empleo, por Él. ¿Estamos dispuestos a hacer eso por el Dios Altísimo? Ese es el verdadero meollo del asunto. Porque muchos pensamos que servir a Dios consiste únicamente en hacer cosas para Él dentro de la iglesia. Sin embargo, el Señor está más interesado en nuestro corazón que en nuestras actividades, nuestros dones o cómo nos desarrollemos. Él está más interesado en nuestro corazón. Podemos darle tiempo, dar dinero, tener talentos o esfuerzos. Pero si el corazón, queridos hermanos, personas oyentes o creyentes de la palabra de Dios, pero si el corazón sigue dividido, sigue con pecados, cosas chuecas, torcidas, pecados, gustos por cosas del mundo, todavía no hemos comprendido plenamente lo que significa una verdadera entrega. Hello. Y hagamos un paréntesis aquí, queridos hermanos, porque hay personas que tú los ves, parecen ángeles, se visten aparentemente, pero su corazón, han puesto puras vestiduras en su corazón. Sepulcros blanqueados fue lo que dijo Cristo, pero por dentro, queridos hermanos, tienen tantas cosas y huesos de muertos. Hay creyentes que entregan los domingos, pero no los lunes ni el resto de los días. Hello. Entregan las canciones, pero no el carácter. Hello. Entregan la voz, pero no el orgullo. Hello. Entregan la apariencia, pero no los pensamientos. Entregan lo que todos ven, pero esconden todo aquello que solamente Dios conoce. Y el Señor no puede conformarse, ni se conformará jamás con que una persona creyente o ajena que va por el mundo solo le entregue una parte de su corazón. Si no lo sabías, ya debes de saberlo, entenderlo, comprenderlo, meditarlo y llevarlo a tu corazón. Repito, el Señor Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo no puede conformarse ni jamás se conformará con una pequeña parte de esa entrega parcial que tú le estás dando. Jesús lo dejó claro cuando declaró, cuando proclamó, cuando pronunció en Mateo 22, versículo 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. No dijo con una parte del corazón, no dijo cuando sea conveniente, no dijo solamente en tiempos de abundancia, dijo en todo momento, con todo tu corazón. Y todo es todo. Todo, queridos hermanos.
Porque el problema nunca ha sido cuánto posee Dios de nosotros, sino cuánto seguimos reteniendo nosotros para nosotros mismos. Y aquí debemos examinarnos cada uno independientemente, en lo secreto, en lo privado, en lo íntimo. Yo cómo estoy delante de mi Padre, yo cómo estoy delante de mi Señor Jesús, yo cómo estoy delante del Santísimo Espíritu Santo. Aquí debemos examinarlos detalladamente cómo realmente vamos. Y surgen preguntas: ¿qué cosas todavía no has colocado sobre el altar? ¿Tu pornografía? ¿Tu lesbianismo, que te gustan las mujeres y te muerdes las lenguas? ¿Los labios y andas mirando partes íntimas? ¿Tú, homosexual, que te gustan los otros hombres? ¿Tú, que todavía tienes problemas con el alcohol, con la droga, con la mentira, con la gula? ¿Qué cosas todavía no has colocado sobre el altar? ¿Estás dispuesto a soltarlas? Y si dices que sí, porque en todo este tiempo que llevas caminando por el Evangelio, no lo has hecho. Tal vez no sea un pecado escandaloso. Puede ser el orgullo que te impide pedir perdón. Puede ser el resentimiento que llevas durante años y años con una persona, algún daño, un maltrato, un trauma. Puede ser el temor al futuro. Puede ser el amor al dinero. Puede ser una relación que Dios ya te pidió dejar. Puede ser un sueño que nunca has puesto en sus manos. O puede ser aquello que nadie quiere entregar: la voluntad. Hay personas que entregan todo, menos aquello que más aman. Y precisamente eso fue lo que Dios le pidió a Abraham, regresando a la historia bíblica. Porque aquello que ocupa el lugar de Dios termina convirtiéndose en un ídolo, aunque sea algo bueno. Aleluya, Padre. Y repito, para que las personas entiendan esta palabra: aquello que ocupa el lugar de Dios termina convirtiéndose en un ídolo, aunque aquello que tienes ahí sea algo bueno. Por eso la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 12 versículo 1: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un sacrificio siempre cuesta. Si no duele, probablemente no sea un sacrificio. Si no implica renunciar al yo, si no hay lágrimas, si no hay lamentos, si no hay lucha cuando estás con Dios: oh Padre, te entrego esto, ¿qué hago, mi Señor? Esto me carcome el alma, pero quiero servirte, quiero estar puro delante de ti, oh Padre, pero me cuesta. Ayúdame, oh Padre, clamo a ti en el nombre de Jesús, pero no me dejes, pero no me sueltes. Si esas palabras no salen, si no te duele hacer ese pecado, si no te duele tener esos hábitos, si no te duele en el alma fallarle a Dios, al que dio su Hijo amado a ti, por ti y por el mundo entero, probablemente, difícilmente, en verdad, lo que quieres entregar no es una entrega completa. Probablemente no es un sacrificio real. Vivimos en una generación que quiere seguir a Cristo sin renunciar a nada. Quieren coronas, pero evitan la cruz. Queremos la gloria de Dios, pero rechazamos el proceso, huimos del proceso. Queremos la bendición de Dios, pero negociamos con Él nuestra obediencia.
Aquí le estoy hablando a personas que conocen la palabra de Dios. No le estoy hablando a cualquier persona desconocida. Y aquellas personas que apenas están escuchando esto, sepan que esta es una verdad. Con Dios es o todo o nada. Sin embargo, el Evangelio jamás ha sido una negociación. Repito, el Evangelio, el Santo Evangelio, las Escrituras, jamás han sido una negociación. Es una rendición total y plena y transparente ante Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Una rendición. Y mientras más intentamos conservar el control de nuestra vida, menos veremos el poder de Dios obrando en ella. Llegó el momento más intenso de aquella historia. Volvemos a la historia, queridos hermanos. Abraham subió al monte, preparó el altar, colocó la leña, ató a su hijo Isaac, levantó el cuchillo. Y como si fuese una película en cámara lenta, todo indicaba que estaba dispuesto a obedecer hasta el final a Dios, porque fue Él mismo que le dio la orden. Entonces el cielo se abrió en dos, queridos hermanos, y una voz. En Génesis capítulo 22, versículo 12, dijo el ángel del Señor: no extiendas tu mano sobre el muchacho Abraham, porque ya conozco que temes a Dios. ¡Qué poderosa revelación! Cuando obedeces a Dios, aunque te pido una cosa y que no entiendas nada, que no sabes para dónde va todo, que no entiendes si hay una salida, pero Él obedeció. Se entregó plenamente a Él, no se aferró a su hijo, se aferró al que dio esa promesa bendita. No cuestionó, no dudó. Simplemente ejecutó lo que Dios le dijo que hiciera. Dios detuvo la mano de Abraham, porque antes ya había visto, escuchen bien, su corazón. Y aquí hay una revelación que muchos no entienden, repetiré. Dios detuvo la mano de Abraham antes que llegara ese cuchillo a su hijo, porque Dios ya había visto antes el corazón de Abraham. Así que muchos aquí se pueden preguntar: ¿por qué es que nunca me ha llegado esta bendición? ¿Se ha abierto esta puerta? ¿Ha pasado algo? Pues déjame decirte, Dios ya sabe lo que hay en tu corazón, y precisamente no es Él. Por eso es que no has llegado a esa bendición, no se ha abierto esa puerta, no ha llegado el empleo, tu familia no llega a los pies de Cristo. Porque Él ya sabe, ya ha mirado lo que hay realmente en tu corazón. Aunque te niegues, aunque lo ocultes, Él ya sabe, porque Dios no puede ser burlado. La verdadera entrega no ocurrió en el altar, ocurrió antes de llegar al altar. Así que cuando vayas al altar de Dios a levantar las manos, prepara tu corazón en la intimidad, día a día rindiéndole cuentas a Él, pidiéndole perdón por tus pecados, por tu familia, y entrégale las cosas antes de ir allá. La verdadera entrega ocurrió cuando Abraham decidió obedecer a Dios, aunque no entendía absolutamente nada. Y muchas veces ese es el milagro que Dios está esperando en nosotros. Solo obedézcanme, crean en mí que yo lo puedo hacer. No cuando vean las cosas hechas. Quiero que confíen en mí, que mi poderosa mano puede cambiar a sus familias. Puedo traer ese familiar que se ha alejado. Puedo convertir a ese hijo que se ha apartado. Puedo hacer el milagro, pero deben de creer que yo puedo hacerlo. No cuando vayan a mi altar, debo ver su corazón rendido antes a mí
Hay bendiciones, queridos hermanos, personas oyentes o ajenas de la palabra de Dios, que comienzan cuando dejamos de aferrarnos a lo que nunca debimos controlar. Hay puertas que se abren cuando dejamos de insistir en hacer las cosas a nuestra manera. Hay respuestas de Dios que llegan cuando nuestra voluntad dejan de competir, Santo Cielo Padre, contra tu voluntad, oh mi Señor. ¡Qué revelación! Y quizás hoy el Espíritu Santo te está señalando un área específica de tu vida, un pecado que jamás le has contado a nadie, pero es tu lucha interna. Y tienes temor de divulgársela a alguien, de compartírsela a alguien para que te apoye en oración. Y esto no es para condenarte, esto es para liberarte. Porque todo aquello que entregas a Dios deja de ser una carga inmediatamente en tus manos, para convertirse en una semilla en las manos del Señor. No esperes a perder aquello que amas para descubrir que Dios debía ocupar el primer lugar desde el principio. Entrégale hoy a Dios tu familia, entrégale tus planes, tus heridas, tus miedos, tus pecados, tus victorias, tus fracasos. Entrégale absolutamente todo y no te guardes nada. Porque mientras si te guardas y mantienes el silencio y Él te está diciendo, ya háblame de ese pecado, porque he visto tu corazón, y no hablas de eso, me engañas, me mientes. Y es ahí donde Él no te va a escuchar. Pero mientras que Dios escucha que le estás entregando todo, rendidamente todo, sin objeción, Dios nunca rechazará tu corazón completamente rendido. Y termino con estas palabras del apóstol en Gálatas capítulo 2 versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la definición de una entrega completa. Pero surgen muchas preguntas aquí. ¿Yo realmente estoy crucificado con Cristo? ¿Realmente ya no estoy viviendo yo y Él vive en mí? ¿Realmente estoy viviendo esa palabra, la he atesorado en mi corazón y la estoy llevando al campo de la obediencia? No es vivir para que Dios bendiga mis planes, es vivir para que su voluntad sea más importante que la mía. Ya debemos de entender eso. Es vivir para que su voluntad sea más importante que la mía. Eso fue lo que hizo Jesús en el Getsemaní. Oh Padre mío, pasa de mí esta copa. Parafraseando, yo no quiero que sea así, pero si es tu voluntad, que fue lo que dijo Jesús, que así sea, oh Padre, que así sea. Y ahí estuvo el Hijo de Dios llorando, padeciendo todo, pero rindió todo. ¿Por qué no podemos ser así? Porque nos cuesta hoy en día. Porque cuando todo lo que somos queda en las manos de Dios, descubrimos que sus manos siempre son el lugar más seguro. Y Jesús lo sabía. Lo que se entrega por completo al Señor jamás se pierde. En sus manos siempre está la transformación, la rendición y el descanso para su gloria. Así que, queridos hermanos, les ha hablado el pastor Jorge Luis Díaz Granados Lugo, y esto es lo que Dios nos ha hablado en el corazón el día de hoy,
Si quieres apoyar nuestro ministerio, en la descripción del video están los siguientes enlaces a nuestras redes sociales oficiales, o si nos quieres apoyar económicamente, a la cuenta oficial de PayPal. Nos vemos en la siguiente transmisión. Bendiciones y amén.